Bienvenidas y bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Oh, Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Bienvenido Triadish, Jai Sri Radhe, Draupadi, Lakshmana, Ananda, Mayra, Karuna, Chaitanya, Prabhu, Hari Hari Bol. ¿Dónde está? hoy día Madre Draupadi con su tila que bien puestito. Ya le vi. Ah, que tienen el programa matutino a las 6. Sí, estuve un ratito ahí, estaban agarrando al guro. Qué bonito. Seguimos en el tercer canto, capítulo 23, la lamentación de Devahuti. Llegamos al texto 39, donde Kardama Muni con Devahuti están volando en su palacio aéreo, viajando a diversos lugares muy hermosos para tener su luna de miel trascendental. ¿Mm? Entonces, continuamos con el texto 40. ¿O hay algún comentario sobre lo que estudiamos ayer? Ah, mira, está José, Pepe, bienvenido. ¿Quién quiere empezar a leer? ¿Yo? Draupadi, Triadish están alerta. Sí. La Madre Draupadi, ella tomó ya la posta. Yo dije. Este, Texto capi- 40. Texto 40, capítulo 23, la lamentación de Devahuti. Texto 40. Satisfecho por su esposa, disfrutó en aquel palacio aéreo no solamente en el monte Meru, sino también en los jardines Vaishrambaka, Surasana, Nandana, Pushpavadraka y Chaitraratya, y en el lago Manasa Sarovara. 41. Tal como el aire que pasa sin control en todas direcciones, él viajó de esa manera por los diversos planetas, corriendo por el aire en aquel espléndido y enorme palacio aéreo, que podía volar según sus deseos. Sobrepasó incluso a los semidioses. Significado. Los planetas ocupados por los semidioses están restringidos a sus propias órbitas, pero Kardama Muni, mediante su poder yógico, podía viajar por todas las direcciones del universo sin restricciones. Las entradas vivientes que están en el universo reciben el nombre de almas condicionadas, es decir, no son libres de ir a todas partes. Nosotros somos habitantes de este globo terrestre. No podemos ir a otros planetas libremente. Actualmente el hombre está tratando de ir a otros planetas, pero hasta ahora no ha tenido éxito. No es posible viajar a ningún otro planeta. Lo impiden las leyes de la naturaleza que no permiten ir de un planeta a otro, ni siquiera a los semidioses. Pero Kardama Muni, mediante su poder yógico, pudo superar en fuerza a los semidioses y viajar por el espacio en todas direcciones. La comparación que aquí encontramos es muy adecuada. Las palabras Yata Anilaha indican que Kardama Muni viajó sin restricción alguna por el universo en todas direcciones, igual que el aire, que es libre para ir por todas partes sin restricciones. 42. ¿Hay algo que les sea difícil de conseguir a los hombres
resueltos que se han refugiado en los pies del loto de la suprema personalidad de Dios. Sus pies son la fuente de ríos sagrados como el Ganges, que pone fin a los peligros de la vida mundana. Significado. Aquí son significativas las palabras Yair, Ashritas, Trita, Padas, Charanaha. Trita Pada es un nombre con el que se conoce a la suprema personalidad de Dios. Se dice que el Ganges es un río sagrado porque emana del pulgar del pie de Vishnu. El Ganges viene a erradicar todas las aflicciones materiales de las almas condicionadas. Por lo tanto, nada hay imposible para la entidad viviente que se haya refugiado en los santos pies del loto del Señor. Kardama Muni no es especial por ser un gran místico, sino porque era un gran devoto. Por él, nada hay imposible para un gran devoto como Kardama Muni. Como Kardama ha mostrado ya, los yogis pueden ejecutar proezas maravillosas a pesar de ello. Kardama era más que un yogi, porque era un gran devoto del Señor, de modo que era más glorioso que un yogi corriente, como se confirma en el Bhagavad Gita. De entre las muchas clases de yogis, aquel que es un devoto del Señor es el mejor. En una persona como Kardama Muni no puede hablarse de condicionamientos. Él era ya un alma liberada, mejor que los semidioses, quienes también están condicionados, aunque estaba disfrutando con su esposa y muchas otras mujeres. Estaba por encima de la vida material condicionada. Por esa razón se utiliza la palabra Vyasanatyaha, que indica que él estaba más allá de la posición del alma condicionada. Él era trascendental a todas las limitaciones materiales. Yo puedo seguir si quieren. Buen día, reverencia. Haribol Karuna. Bueno, tras mostrar a su esposa el globo del universo y su estructura, con todas sus maravillas, el gran yogi Kardama Muni regresó a su propia ermita. Significado. Aquí se describen todos los planetas como Gola, redondos. Todos los planetas son redondos y cada uno es un refugio diferente, como islas en el gran océano. A veces los planetas reciben los nombres de Dwipa o Varsha. Este planeta Tierra recibe el nombre de Bharata Varsha porque fue gobernado por el rey Bharata. Otra palabra significativa que se usa en este verso es Bhav Ascharyam, muchas cosas maravillosas. Esto indica que los distintos planetas están distribuidos por todo el universo en las 8 direcciones y todos y cada uno de ellos son maravillosos de por sí. Cada planeta tiene sus influencias climáticas particulares y sus particularidades y sus particulares tipos de habitantes, y está equipado por completo con todo, incluyendo la belleza de las estaciones. En la Brahma Samhita 5.40, de un modo similar, se afirma Vibhuti Vinam. En cada planeta hay distintas opulencias. No puede esperarse que en un planeta sea exactamente como otro. Por la gracia de Dios, por la ley de la naturaleza, cada planeta está hecho de un modo diferente y tiene rasgos maravillosos diferentes. Kardama Muni tuvo experiencia personal de todas esas maravillas mientras viajaba con su esposa. Aún así, pudo regresar a su humilde ermita. Él demostró a su esposa, la princesa, que aunque vivía en la ermita, tenía el poder de ir a todas partes
y de hacer lo que quisiera mediante el yoga místico. Esa es la perfección del yoga. Nadie va a llegar a ser un yogi perfecto simplemente por exhibir posturas de sentarse, y nadie puede volverse Dios con esas posturas de sentarse o con una mal llamada meditación como se está anunciando. Se está llevando a la gente tonta a la falsa creencia de que una caricatura de meditación y unas posturas de sentarse son suficientes para volverse Dios en 6 meses. Tenemos aquí el ejemplo de un yogi perfecto. Podía viajar por todo el universo. Hay una descripción parecida de Durvasa Muni, quien también viajó por el espacio. Un yogi perfecto puede hacer eso realmente, pero incluso alguien que pueda viajar por todo el universo y mostrar proezas maravillosas como Kardama Muni no puede compararse con la suprema personalidad de Dios, cuyo poder y cuya inconcebible energía no podrá obtenerlos nunca ningún alma, ni condicionada ni liberada. El comportamiento de Kardama Muni nos permite entender que, a pesar de su inmenso poder místico, siguió siendo un devoto del Señor. Esa es la verdadera posición de toda entidad viviente. Sí, es curioso ver cómo se mencionó a Durvasa Muni, ¿verdad? Él podía también viajar por todos los universos materiales, hasta pudo llegar donde Vishnu, pero sus intenciones eran materialistas, ¿no? Entonces uno puede tener mucha práctica espiritual, pero depende de cómo está canalizada su práctica. Si para la complacencia de los sentidos o para el servir al Señor Supremo, entonces también lo que uno obtiene es muy distinto, ¿no? ¿Cierto? Grandes demonios alcanzaron sus poderes, ¿no? Con las austeridades, etcétera. Sí, Karuna, ¿qué ibas a comentar? Me hizo recordar, buenos días a todos. Buenas de... En una ocasión, uno de los Goswamis, no sé si fue Sanatan Goswami o Sila Rupa Goswami, nuestros acharyas, uno de ellos se levantó y despertó con el deseo de cocinar un arroz dulce para Krishna, pero no tenía boga. Entonces nosotros entendemos de que en el Dham hay árboles de los deseos que uno los abraza y uno puede pedirle lo que quisiese a Krishna, ¿no? Pero él ni siquiera él emanó algún pedido, él solo tuvo el deseo de cocinar para Krishna, y dice el pasatiempo que entró una gopi y le ofreció todo el boga que necesitaba. Le llevó la leche, le llevó el arroz, le llevó la panela, el azúcar. Y ahí él estaba tan absorto que ni siquiera se había dado cuenta que le habían llevado el boga, y solamente se puso a cocinar. Y como con los programas de cocina que le van pasando las cosas, ¿no? Y, y al rato viene el hermano y le pregunta: ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo un arroz para el Krishna. ¿Y cómo has conseguido este boga? No sé, una señorita lo trajo, una doncella, una pastorcilla lo trajo. Y ahí el hermano enseguida empezó como a llamarle la atención de que quien había traído realmente el boga había sido Srimati Radharani, y que por favor no la ocupe en servicio, ¿no? Yo sé que estamos leyendo el Bhagavatam, pero este, creo que estamos hablando de la potencia que tiene de la fuerza del amor devocional, ¿no? Y cómo, si el deseo es para suplir algún deseo de satisfacer a Krishna, mismo la energía de placer de Krishna se pone al servicio de tal alma. Entonces estamos hablando de eso un poco, de lo poderoso que es un Vaishnava, en el sentido de que tiene la pureza del deseo de servir a Krishna, y todo, como dicen ahora, todo el universo conspira para que eso acontezca. Y solo parafraseando y bromeando, ¿no? Cuando Prabhupada hace referencia de que las posturas de los ejercicios, que en un sentido ayudan al cuerpo, mucha gente, muchos devotos hacen yoga para recuperar su salud. Pero si ese fuera el camino, llegar a ese tipo de flexibilidad,
los artistas del Circo de Soleil fueran ya iluminados, ¿no? Y vemos que ayuda, pero no es conclusivo. Conclusivo es algo así como lo que explica Prabhu Karuna, ¿no? Esta devoción que puede tener una persona por complacer a Krishna es mucho más importante que cualquier pose yógica o cualquier tipo de austeridad aguantando frío o hambre. Esta es la devoción, es el camino que verdaderamente puede rendir frutos en esta era de riña y discordia. Entonces, una característica Vaishnava es, no importa en la condición que esté, si tiene mucha opulencia o si está en una eremita, trasciende cualquier condición, ¿no? También es la característica de cualquiera que está en un camino espiritual de forma avanzada, ¿no? Si la idea no es echarle tierra a otros procesos, la idea siempre es dar un buen ejemplo y ser un buen ejemplo en el camino que uno esté. Texto 44. Después de regresar a la ermita y solo para dar placer a Devahuti, la hija de Manu, que estaba deseosa de vida sexual, se dividió en 9 personalidades. De este modo disfrutó con ella durante muchísimos años que pasaron como si fuesen un momento. Significado. Aquí se describe a Devahuti, la hija de Swayambhuva Manu, como Suratotsuka. Después de viajar con su esposo por todo el universo, ir al monte Meru y a los hermosos jardines de los reinos celestiales, ella naturalmente sentía excitación sexual y para satisfacer su deseo sexual, Kardama Muni se expandió en 9 formas. Se volvió 9 en vez de uno y durante muchísimos años Devahuti tuvo relación sexual con 9 personas. Puede entenderse que el apetito sexual de la mujer es 9 veces más grande que el del hombre. Eso se indica claramente aquí. De no ser por ello, Kardama Muni no habría tenido motivo para expandirse en 9. Aquí tenemos otro ejemplo de poder yógico. Tal como la suprema personalidad de Dios puede expandirse en millones de formas, un yogi puede llegar a expandirse hasta en 9 formas, pero no en más. Otro ejemplo es el de Saubhari Muni. Él se expandió en 8 formas, pero por muy poderoso que un yogi pueda ser, no puede expandirse en más de 8 o 9. La suprema personalidad de Dios, sin embargo, puede expandirse en millones de formas, ananta rupa, innumerables, incontables formas, como se afirma en la Brahma Samhita. Nadie puede compararse a la suprema personalidad de Dios por medio de ninguna manifestación energética de poder que pueda concebirse. ¿Comentarios? No Este es La estoy de lujuria. acuerdo. La de los lujuria. famosos textos controversiales. Cuando hay textos así, eh, nuestro profesor explica que inteligencia significa dudar de forma sana, dudar sanamente, no para Ujú. decir, no, esto, el Srimad Bhagavatam, no, pero dudarlo para expandir ese tema. Y por eso hay todo un equipo en el GBC que la Draupadi está, que No. está, investiga sobre un tema, investiga todo lo que dijo Srila Prabhupada en sus clases, en caminatas, en sus libros, en sus conversaciones y también en las escrituras. Entonces, este, y obviamente aterrizarlo a la vida cotidiana, porque si no sería fanatismo solo absorber sin cuestionarnos. Entonces, la duda sana es muy favorable y demuestra inteligencia. A ver qué opina Draupadi. Eso de que la mujer tiene 9 veces más grande
como que el deseo sexual, como que no estoy de acuerdo. Que yo siento que los hombres son más, pues más así, ¿no? La Muy mujer no curioso, es, sí. o sea, sí hay mujeres que sí, pero no es la gran mayoría. El concepto es que la mujer puede absorber mucho más la parte sexual, pero el deseo en el hombre es peor, es como un fuego que arrastra todo. Hay una historia de un gran Vaishnava que perdió toda compostura por una mujer, tal punto que una noche se lanzó contra un río crecido, como ya se iba a ahogar, vio como un tronco y era un cadáver, y llegó a la otra orilla y después se trepó un muro con espinos y después el muro subió al segundo piso. Bueno, tanto era su deseo que cuando llegó y vio a esta señora que estaba sentada esperando lo que había sido su consorte, concubina, yo no sé, era su maestro disfrazado, que le dijo que si tú hubieras puesto todo este esfuerzo antes por alcanzar la vida espiritual, ya lo hubieras hecho. Claro, la historia continúa, que él reaccionó, le dijo, espera un ratito, regresa acá, tomó un par de estos pinchos que se ponen las chicas y con eso se clavó en los ojos para dedicarse a la vida espiritual. Después recupera la vista. Pero cuando se habla de 9 veces, es el poder que de una mujer puede tener para las relaciones sexuales. Lastimosamente es una cosa de naturaleza, pero implícitamente estoy de acuerdo con Madre Draupadi. Los hombres hacen cosas 9 veces más promiscuas debido a la lujuria y a la falta de control de los sentidos. La mujer puede tener 9 hombres, sí, pero puede controlar. El hombre descontrolado, en cambio, es como un animal en celo. No mira nada. Puede lanzarse al río por el amor, por el deseo, por lo que cree que ahí va a encontrar. Ahí hay esa dicotomía, pero es solo de concepto, ¿no? Porque en tanto hombres como mujeres atrapados en un cuerpo material, viviendo esa experiencia humana, están viviendo uno de los problemas de la naturaleza. En la naturaleza los animales tienen un mantra que dicen sexo y comida, sexo y comida. Los humanos tenemos uno que de tres, dinero, sexo y comida, dinero, sexo y comida. Entonces el problema está embarcado tanto para hombres como para mujeres, cada una entendiendo la situación en la cual nos encontramos en un cuerpo femenino o un cuerpo masculino. Pero el problema estamos los dos, a toda la humanidad, y no uno más ni uno menos. Los que están bien son los que tratan de controlar los sentidos y liberarse. Yo ¿Alguna? quisiera, yo quisiera decir ¿Qué que pasó con Krishna Rani que no vino? tuvo que ir a hacer Ah, ok. una diligencia Mandado. acá a un lugar, esas cosas formales. A mí me gustaría aportar algo desde mi lugar de observador, porque no entiendo mucho tampoco y no me interesa en un punto entender, sino servir, pero pienso que quizás eh, apegándonos a la historia de aquí, del pasatiempo, ¿no es cierto? Vemos que Kardama Muni, él genera todo un espacio y hay toda un espacio opulento y entonces sirvientas, ríos, que hay sirvientas donde ella recibe tratamiento y esto y lo otro. Yo creo que quizás el foco por ahí es diferente y del sabio y quizás en ese sentido glorificando también el deseo de Bajuti de tener un devoto puro, un hijo devoto puro, es que creo yo que eh, para ponerlo de una manera poética, quizás el hombre come más rápido, ¿no es cierto? Y el hombre está esperando que le traigan la porción de pizza, por ahí decirlo, y una vez que llega, ya empieza a comer. En cambio, por ahí la mujer tiene la posibilidad de escoger un lugar donde haya silencio, donde está la lucecita ámbar y donde haya una buena música y ve el mantel y ve las flores y percibe otras cosas, ¿no? Como que en ese concepto de street, de expandirse, ella ve quizás muchísimas más cosas que el hombre por ahí no se fija, ¿no? Por eso cuando una mujer está en el hogar está todo muchísimo más bello, pienso yo. Es una capacidad de permear
los espacios y percibir cosas, o pienso que puede llegar por ahí. Aún así, en un festival, después de una maratona de Praupa en diciembre, en Argentina hicieron un festival de pizzas y nosotros pensábamos que habíamos ganado, pero una devota comió 36 porciones de pizza. Hasta ahí llegó mi comentario. Entonces, voy a A ver decir, si Ragunat levantó la mano, perdón. No, nada más agregar cómo están a todos, Hare Krishna. Nunca Krishna. podremos saber, dadas esas condiciones. O sea, si nos llevaran a pasear al Monte Meru en un castillo volador, pues yo creo que ahí ya podríamos saber. Le habían Ahí preguntado eso al maestro Mahatma. Ah, sí, Joan. y ahí me gustaría agregar eso que usted dijo, madre, que luego es de esos textos que se quedan nada más así y luego los devotos lo llegamos a repetir sin mucha conciencia, sin un contexto. Por eso me gustó eso. Ya lo he mencionado varias veces de esa parte del equipo que se encarga de revisar las escrituras, las conferencias de Prabhupada para hacer como una comprensión integral de qué era lo que se estaba refiriendo, porque luego hay veces que solamente él daba una pequeña explicación en un texto y luego llegaba a decir otras cosas que lo complementaban, pero nosotros cuando lo leemos luego lo repetimos. Por ejemplo, eso del deseo sexual fue de lo primero que yo llegué a escuchar aquí con devotos ya mayores, que no, que la mujer es mucho más lujuriosa, y yo así como que y luego son esas cosas que a veces se usan como para alimentar nuestros propios condicionamientos y reforzarlos más que para expandirnos. Y por eso se me hace muy positivo que lo podamos hablar aquí, con una explicación de lo que han escuchado de sus maestros para hacer una comprensión integral y no quedarnos solamente con, ok, la mujer es 9 veces más lujuriosa que el hombre y por ende, no sé, cualquier cosa. Solamente me pareció importante ese detalle. Sí, de hecho, Joan, en el pasado también hubo muchos maltrato y abuso a la mujer justamente por malinterpretar esas afirmaciones trascendentales, ¿no? Y tomándolo, alimentando el machismo, o echando siempre esa actitud de echar la culpa a otros por lo que te está pasando, ¿no? Entonces decían, llamaban a las devotas brujas, lujuriosas, bla, bla, bla. El fuego, Pero la todo eso mantequilla. queda Draupadi. El fuego, la mujer es el fuego y el hombre la mantequilla. Bueno, eso en un sentido, sí te mantiene un poco todavía. es en el sentido que dicen ahora los devotos, porque ahí sale el gui, es mejor. Pero a Prabhu Mahatma le habían preguntado qué pasa en la lujuria. Dijo, lo que pasa es que, como justamente decía Karuna, es una lujuria más sutil, que va por la calle, la mujer ve un lindo vestido, ve las flores, ve cierta belleza y se atrae, entonces, o viste bien al esposo, o va a la peluquería, entonces es algo más sutil, no es burdo como cuando uno tiene el cuerpo masculino, que mismo Prabhu Mahatma decía, nos decía a las devotas, decía, no saben lo difícil que es tener un cuerpo de hombre, ¿verdad? Entonces, dependiendo del cuerpo que tomemos, hay diferentes tipos de desafíos, pero pues obviamente sabemos a nivel social que el hombre tiene el cuerpo masculino tiene esa, por eso existen los prostíbulos, por eso, y obviamente eso no significa que la mujer no sea lujuriosa, pero tienen otro tipo de lujuria. Y en este caso sí, Devahuti estaba bajo toda ese palacio, ese ambiente y ese deber también de tener hijos, y vemos que no era algo forzado ni obligado, al contrario. Ella quería, él también, y fue algo muy natural y muy propicio para tener buenos hijos, ¿no? Que no sea bajo violencia, bajo diferentes situaciones. Y Kardama Muni también está incluido en el Sí, pasatiempo. No es claro. que él es un santo, él lo hace a veces conscientemente. Cuando Srila Prabhupada llegaron y le preguntaron,
Bueno, Swamiji le decían en ese tiempo, pero usted es un devoto puro, díganos, ya que, ¿cuándo en el hombre se acaba la lujuria? Él con su forma grave solo se regresó, vio y dijo, nunca. Claro, pero usando la lujuria de forma, ¿no? Como dice, yo soy la vida sexual dentro de la práctica espiritual, dentro del servicio, entonces también se vuelve auspicioso. ¿Mm? Bien Claro, encaminado, puede funcionar muy bien. es Tema como, es de como, hombres y mujeres, madre de pedir. Hombres y mujeres estamos aquí en el mismo, en el mismo sartén. Estamos bajo la misma tentación al final al estar en este plano material. Entonces pienso, buen día, Hare Krishna para todos. Hola, Pepe. Es la primera vez que me conecto, pero me interesa mucho este tipo de comentario que están haciendo porque creo que es algo que a nivel persona, a nivel ser humano, pues es algo que todos quisiéramos tener una limpieza desde esa manera, ¿verdad? Porque todos venimos a este mundo literalmente a pecar, ¿verdad? Pero ya nosotros decidimos si nos quitamos esos pecados o le hacemos caso a la palabra de Dios, ¿verdad? Pues creo que por algo las Santas Escrituras nos dan este comentario, ¿verdad? Haciendo a la mujer 9 veces más que al hombre 8. Yo creo que es más que nada algo que debemos de trabajar aquí en este mundo, ¿no? O sea, este tipo de apegos al apego sexual que al final de cuentas, pues uno sabe que tienes que ser con una persona, ¿no? Que no puedes andar ahí, por eso es el matrimonio y todo ese conocimiento para llevar a cabo una relación, pues de la manera que Dios quiere, ¿verdad? Con otra persona. Gracias, Yo Pepe. con todo mi respeto, ¿verdad? Sí, Yo sí, sé que sí. todos estamos en este mundo material, estamos expuestos a este tipo de cosas, de tentaciones materiales. Y al final de cuentas, pues no se trata de que si la mujer es más o menos que el hombre más o menos que la mujer. Todos estamos expuestos a todo este tipo de tentaciones que tenemos en este plano material. Y pues no se trata de señalar, simple y sencillamente pues de apoyarnos unos a otros y pasar esta información pues así como lo estamos haciendo, ¿verdad? Para con un buen entendimiento llegar a una buena pues solución, ¿verdad? De lo que cada uno nos está achacando en el momento. Gracias, Pepe. Claro que sí. Como dijiste, Triadish, estamos todos en el mismo sartén, Ujú, sí, saltando ahí. sí, sí, sí. Gracias por, por escucharme. Buen día. Pepe, por favor, tú siempre eres muy sabio. Nos Gracias, vemos al madre. rato, ¿no? Claro que sí, nos vemos en un ratito más. Muy bien, entonces sí, hay que tener mucho cuidado, como dice mi maestro, en profesar estos textos. Es una gran ofensa en realidad usar los textos sagrados para alimentar nuestro ego o nuestras tendencias. Entonces siempre uno tiene que tener una visión muy, muy cuidadosa, ¿no? No es cuestión de ofender a uno ni el otro. Estamos en el aprendizaje en un cierto tipo de cuerpo, ya pasamos por muchos, pero aquí le seguimos. Pero por lo menos gracias a ustedes por compartir de esa forma tan madura. Gracias por permitirme estar en esta reunión a todos. Así, Joan, que ya te habían dicho, la mujer es más lujuriosa. Sí, ya algún Muchas devoto antiguo Sí, ya lo había agarrado a Joan a decirle un poco de cosas. sí, sí, no, sí, Jane. No, pero la mujer es mucho más, es quién sabe cuántas veces más lujuriosa que el hombre, así que hay que tener cuidado, a lo mejor no se casen, me dijeron. Yo, bueno, ándale. gracias por No, la sí, información, David. Ahí es lo también he ahí es escuchado cuando, lo que dice en el Bhagavad Gita, perdón por la intromisión, que debemos de acercarnos debemos de tener a un buen guía espiritual o devoto para que nos sepan guiar de una manera correcta, ¿verdad? Ujú. Así es. Sí, porque pues es una Sobre todo, tendencia del ser humano. sobre todo, perdón, madre, sobre todo para los que en mi caso, pues
me atrae mucho este tipo de filosofía, me atrae demasiado, pero pues no tengo hasta ahorita pues como que todo el conocimiento de todos ustedes, de todos por ejemplo, ahorita lo que están hablando y tal, pero pues es algo que me conecta y independientemente de saber o no mucho sobre las escrituras, es algo que yo lo considero que a mí en lo personal me satisface, me llena y mi espíritu se siente pues no sé, más fuerte, más todo para enfrentar lo que el día a día me da a la hora de que me levanto y empiezo, pues, fuera de mi cama a hacer mis cosas, estar con conexión con Dios, haciendo lo que tenga que hacer. Hay un alimento para el cuerpo y hay un alimento para el alma. Y Ujú. lo menos que hacemos es alimentarle al alma. Sí, ah, y esa es la manera apropiada, Prabhu José. Eh, gracias. Muy correcto lo que usted está proponiendo y lo que está bien está haciendo, porque está aquí y está escuchando y tratando de entender que eso es la base, ¿no? Y con ese entendimiento va a surgir la devoción y las ganas de practicar un camino correcto, porque es importante. Tenemos el mejor de todos los guías, el Salvador del universo, Srila Prabhupada. Entonces, estamos en buen camino y el martes tenemos para quien organizó, quien verdaderamente nos trajo la salvación del santo nombre. El martes vamos a celebrar su aparición trascendental. 540, 30. ¿Cuánto 540 será? años, 540, algo así, años años atrás. de cumpleaños. Así que El vamos señor bien. Chaitanya. Aquí lo festejamos el domingo porque cae en lunes, Martes. ¿verdad? Pero toda la congregación puede el domingo, entonces el lunes lo hacemos más de forma, pues, el que pueda con el ayuno y todo, pero el domingo hacemos el fiestón para que todos puedan participar de la lectura, del kirtan y todo. Y fijándose en el cielo, va a haber un eclipse. Justo, ¿no? Como Esto es otro de los trabajos de ISKCON universales. ese es Hay señor un Chaitanya eclipse. rompiendo mitos, nace cuando está el eclipse para demostrar que no importa lo que pasa en el mundo material, solo hay que cantar los santos nombres. Eso es lo más importante. ¿Quieres leer, Triadish? A ver, Texto 44. 45. Tasmin vivana ur Kristam sayam ratikarinusita nachambu vyayatatam kalam pratyapyayena shangata. En aquel palacio aéreo, en compañía de su hermoso esposo, Devahuti, en una cama excelentemente que aumentaba los deseos sexuales, no pudo comprender cuánto tiempo estaba pasando. Significado. La gente materialista disfruta tanto con la vida sexual que cuando se ocupan en esas actividades se olvidan del paso del tiempo. El santo Kardama y la santa Devahuti, en su relación sexual también se olvidaron del paso del tiempo. Texto 46. Evan yoga nuvena dampatyo ramamanayoha satam vyati yuha saradaha kamalala shormanaka. Mientras la pareja, anhelando ansiosamente el placer sexual, disfrutaba de este modo en virtud de los poderes místicos, pasaron 100 otoños como si fuese un breve periodo de tiempo. Texto 47. Tasyam adataretastam vayavam atmatmanavit moda vidyaya rupan swan Sharva Sankalpa Virvibuha. El poderoso Kardama Muni
conocía el corazón de todos y podía conocer todo lo que se deseara, todo aquello que se deseara. Conocedor del alma espiritual, consideró que su esposa era la mitad de su cuerpo. Dividiéndose en 9 formas, impregnó a Devahuti con 9 descargas de semen. Significado. Como podía entender que Devahuti quería muchos hijos, Kardama Muni engendró en su primera unión 9 hijos de una vez. Aquí se lo describe como Vibhu, el muy poderoso maestro. Mediante su poder yógico, pudo producir 9 hijas a la vez en el vientre de Devahuti. Para nosotros es todo un poco confuso porque todo estaba con la práctica de esos poderes místicos, ¿no? Aquí dicen su primera unión. Materiales, esto es algo completamente Sí, trascendental, ¿no? Claro, un hombre lujurioso como yo, diga, oh, sí, 9 veces, wow, 9 hombres, 9 mujeres. Ya estoy hecho, ¿no? Pero entendiendo el contexto, esto es en un plano, justamente como decía Johan, Bhakta Johan, que este es el mundo espiritual. Aquí estamos en un palacio aéreo, es una proyección mística, es una situación muy especial, ¿no? Tal vez los comentarios particulares, como ya hemos discutido, puedan ser discutidos y hay mucho tela que cortar, pero el contexto en sí es que estábamos en una situación completamente diferente a la que estamos aquí, claro. en todo lo Es que también y quiénes eran llevaban, también. sí, llevaban muchos años en su luna de miel, pero dice su primera unión ya, él ya engendró 9 hijas en el vientre de Devahuti, ¿no? Y entonces eran todas actividades muy místicas de alguna manera, pero sí, veamos que dicen el 48. Así que, Atah sa sushube sadio devahutiha striyaha prajaha sarvastan charu sarvangyo lohito palagam dayaha. Aquel mismo día, inmediatamente después, Devahuti dio a luz 9 hijas de cuerpos encantadores y que tenían la fragancia de la flor de loto roja. Inmediatamente, ¿no? Significado. Devahuti estaba demasiado excitada sexualmente y por ello y, y por eso ella descargó más óvulos y nacieron 9 hijas. En el Smriti Sastra y en el Ayurveda se dice que cuando es más grande la descarga del varón, se engendran varones, pero cuando es más grande la descarga femenina, se engendran niñas. Las circunstancias nos indican que Devahuti estaba más excitada sexualmente y por esa razón tuvo 9 hijas de una vez. Todas ellas, sin embargo, eran muy hermosas, en sus cuerpos estaban muy bien formados, parecían flores de loto y eran fragantes como loto. y además nacieron el mismo día, en ese mismo día. También mi guru hablaba de ese tema, como en Mayapur están en el mismo capítulo. Y claro, mencionaba también toda esa diferencia en las relaciones de sexuales que hay, o sea, esas diferencias en otras eras y en otras dimensiones que no podemos ni entender, ¿no? Como explican los devotos con nuestra realidad donde estamos ahora. Entonces Devahuti tuvo las 9 hijas que eran todas muy especiales inmediatamente. ¿Sigo? Ujú. Patinsha prajaji sabdam tadalakshoya shativa hiha Ismayamana viklenevena hrideyena viduyata.
Cuando ella vio a su esposo a punto de abandonar el hogar, externamente sonrió, pero su corazón estaba agitado y afligido. Kardama Muni, mediante su poder místico, terminó rápidamente con sus asuntos familiares. Construir un castillo en el aire, viajar por todo el universo con su esposa en compañía de muchachas hermosas, engendrar hijos, todo ello tocó a su fin y ahora estaba a punto de irse, conforme a su promesa de que cuando su esposa estuviera embarazada, abandonaría el hogar en busca de lo que verdaderamente le interesaba, la iluminación espiritual. Viendo a su esposo a punto de marcharse, Devahuti se sentía muy perturbada, pero sonreía para satisfacerlo. Debe quedar muy claro el ejemplo de Kardama Muni, una persona cuyo principal interés sea volverse consciente de Krishna, incluso si se enreda en la vida familiar, siempre debe estar dispuesto a abandonar los atractivos de la vida doméstica tan pronto como sea posible. Y ahí es el punto de que la mujer debe quedar completamente protegida, ¿no? Tiene que quedar con dinero, un lugar donde vivir, cómo mantener a la familia, porque si la persona no puede dejar en esas circunstancias, no se puede ir. Tiene que quedar Sí, de hecho, protegida sí, la la familia. Prabhupada, perdón, sí, para darle sannyasi a los Grihastra le decía que tenía que tener permiso de la esposa. Además, texto ¿Seguimos? 50. Sí. Likantiado mukti bumin padanaka manisriya ubachalalitam bachan nirudukshru kalam saneha. Se levantó y al tiempo que arañaba el suelo con el pie, que brillaba con el lustre de sus uñas como joyas, habló con la cabeza gacha, con un tono pausado pero encantador, conteniendo las lágrimas. Devahuti era tan hermosa que las uñas de sus pies parecían perlas. Al arañar el piso parecía como si hubiese perlas esparcidas en el suelo. Que una mujer rasque el piso con los pies es señal que su mente está muy perturbada. Las gopis mostraron a veces esos signos ante Krishna. Cuando acudieron en la oscuridad de la noche y Krishna les pidió que volviesen a sus casas, las gopis también arañaban el suelo. De este modo, porque sus mentes estaban muy perturbadas. Devahutiru vacha sarvam tad bhagavan mahem apovaha pratishrutam atapi me prapanaya avayam dastum aharsi. Sri Devahuti dijo, mi señor, has cumplido todas tus promesas que me hiciste. Aún así, puesto que soy un alma entregada a ti, también debes liberarme del temor. Significado. Devahuti rogó a su esposo que le concediese algo libre de temores. Como esposa, era un alma completamente entregada a él y el esposo tiene la responsabilidad de liberar a su esposa del temor. En el canto quinto del Srimad Bhagavatam se menciona cómo liberar del temor a los subordinados. Aquel que no puede liberarse de las garras de la muerte es dependiente y no debe convertirse en maestro espiritual ni en esposo, pariente, padre, madre, etc. Un superior tiene el deber de liberar del temor a su subordinado. Por lo tanto, para hacerse cargo de alguien, bien sea como padre, madre, maestro espiritual, pariente o esposo, hay que aceptar la responsabilidad de liberar a los subordinados de la temible condición de la existencia material. La existencia material siempre está llena de temores y ansiedad.
Devahuti está diciendo, tú me has dado toda clase de comodidades materiales por medio de tu poder yógico y ahora te preparas para irte. Por eso debes darme tu última bendición, de modo que pueda liberarme de esta vida material condicionada. ¿Cómo se libera uno del temor? Si el Abhaya temor, charanara vindare. El conocimiento, el maestro espiritual. La mejor, dice Srimad Bhagavatam, ¿no? La mejor forma de caridad es liberar a la persona del temor. También cuando salen con los libros, los devotos, con el conocimiento, liberan a las personas del temor de esta vida condicionada. Entonces Devahuti le decía, ok, tú te vas, pero yo necesito liberarme del temor, ¿no? Liberarme de esa condición material. Porque es interesante ver de alguna manera, a pesar que ellos disfrutaron por 100.000 años del placer material o el placer físico o como lo querramos llamar, eso igual llega a su fin, ¿verdad? El placer material, el placer sexual o de la comida o lo que sea, siempre llega a su fin, mismo para ellos que eran personas santas tan elevadas, porque cuando falta ese placer del servir al Señor Supremo, siempre queda un vacío ahí. Ujú. ¿Cierto, Pepe? Cierto, muy cierto, madre. el último, Sí, 52. Brahman duhi trivis tubhyam vimrigahyaha patayaha samaha kaschitsyam me visokaya tvayi pravrajite vanam. Mi querido Brahmana, en cuanto a tus hijas, encontrarán esposos adecuados para ellas y serán a sus respectivos hogares. Pero a mí, ¿quién me dará consuelo después de tu partida como sannyasi? Significado. Se dice que el hijo es otra forma del padre. Por consiguiente, se considera que el padre y el hijo no son diferentes. Una viuda con un hijo no es una verdadera viuda porque tiene al representante de su esposo. De manera similar, Devahuti le está pidiendo indirectamente a Kardama Muni que deje un representante suyo, de modo que en su ausencia ella tenga un hijo adecuado que pueda liberarla de las ansiedades. No debe esperarse que un jefe de familia permanezca en el hogar el resto de sus días. Después de que sus hijos e hijas se casen, el padre puede retirarse de la vida familiar, dejando a su esposo bajo el cuidado de sus hijos adultos. Esa es la convención social del sistema védico. Devahuti indirectamente le está pidiendo que, al ausentarse del hogar, deje por lo menos un hijo varón que la alivie de las ansiedades. Este alivio quiere decir instrucción espiritual. Alivio no quiere decir comodidades materiales. Estas se terminan con el final del cuerpo, pero la instrucción espiritual no tendrá fin, continuará con el alma espiritual. La instrucción acerca del avance espiritual es necesaria, pero sin tener un hijo digno, ¿cómo podría Devahuti avanzar en el conocimiento espiritual?
El esposo tiene el deber de saldar su deuda con la esposa. Ella le da su servicio sincero y él queda endeudado con ella, porque no se puede aceptar servicio de un subordinado sin darle nada a cambio. El maestro espiritual no puede aceptar servicio de un discípulo sin darle instrucción espiritual. Así es la reciprocidad de amor y deber. De este modo, Devahuti le recuerda a su esposo Kardama Muni que ella le ha ofrecido un servicio fiel, incluso considerando la situación en función de saldar la deuda contraída con la esposa. Él debe darle un hijo varón antes de irse. Indirectamente, Devahuti ruega a su esposo que se quede en casa unos días más, al menos hasta que nazca un hijo varón. Importante la ley de la reciprocidad. Crea un deber. Si alguien viene y te sirve o te hace un regalo, uno queda endeudado. Entonces, es una ley universal, porque acumular deuda es inauspicioso. El profesor nuestro nos da un ejemplo. A veces uno va a escuchar, por ahí viene un gurú de otra línea y uno dice, vamos a escuchar pasatiempos diferentes. Pero si vas y escuchas pasatiempo o instrucciones en otra escuela, también quedas endeudado y vas a tener que hacer algún tipo de servicio, a dar alguna reciprocidad. Entonces, hay que estar siempre atento en ese tema. Por eso también tenemos nuestro deber con la familia, con los maestros, con todas las personas que nos aportan. Y pues bueno, si hoy nos quedamos aquí porque tenemos Food for Life también, pero mañana seguimos porque sí se pone muy interesante todo lo que va a suceder. Bueno, como siempre, ¿no? ¿Algún comentario? Triadish, Karuna, Pepe, Jai Sri Radhe, Draupadi. A mí me hizo acordar este texto al 434 del Bhagavad Gita, donde, como dijo Prabhu José hace un ratito, ¿no? Tener una guía, cómo uno debe aproximarse al maestro espiritual de una manera humilde, ofrecer servicio y hacer preguntas con un humor también humilde, ¿no? Sumiso, sumisión, humildad. Esa es la manera también y como ya está haciendo el servicio, ahí existe esa reciprocidad. Eso es con los superiores y, como decíamos ayer, también los tipos de tratos amorosos que uno puede tener con los diferentes devotos, ¿no? Que son tan buenos. Por ejemplo, ustedes van en un ratito a hacer Food Life, entonces dar para allá, recibir para allá, es uno de esos intercambios amorosos muy bien recibido por todos, ¿no? Sí, así como menciona Srila Prabhupada, ¿no? La relación con el maestro es también de mucha reciprocidad. Él da instrucciones, él da guía, se compromete a llevarte de vuelta al mundo espiritual y el discípulo le sirve, siguiendo sus instrucciones, sí, con el servicio. Muy importante. Gracias por ser tan recíprocos. Bueno, entonces, seguimos mañana, viernes. Ok. Muchas gracias por todo. Reverencias, abrazos. Gracias por las lecturas, Ujú. reverencias. Haribol. Haribol, Norma. Haribol. Nos vemos en un Haribol. ratito, nos vemos en un ratito. Sí, Pepe, yo ya voy para allá también. Venga, buen día para todos, buen fin de semana. Bueno.